Nelson Mandela, el hombre que convirtió la lucha en reconciliación. ¿Imaginas pasar 27 años en prisión y, al salir, convertirte en líder de tu nación promoviendo la paz y la igualdad? Eso fue lo que logró Nelson Mandela, un hombre que supo transformar el rencor y la rabia en diálogo y reconciliación. Acompáñame a descubrir cómo este activista sudafricano derribó uno de los sistemas más injustos del siglo XX y enseñó al mundo que la compasión y la perseverancia pueden cambiar la historia de un país entero. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Embeso, un pequeño pueblo en la región de Transkei, Sudáfrica. Creció en una familia de jefes tribales, lo que le inculcó desde niño el valor de la comunidad y el liderazgo. Tras la muerte de su padre, fue enviado a ser educado por el regente de su tribu. Entre tradiciones y anhelos de modernidad, Mandela destacó por su ambición de estudiar y comprender el mundo más allá de las fronteras de su aldea. Ya en su juventud, se trasladó a Johannesburgo, la gran urbe sudafricana, para trabajar y perseguir estudios de derecho. Sin embargo, pronto descubrió la crudeza de la política de segregación racial, apartheid, que negaba derechos fundamentales a la población negra y ofrecía privilegios exclusivos a la minoría blanca. Mandela sintió que debía hacer algo al respecto, y así, inició su compromiso con la lucha política. El apartheid era un sistema de leyes que separaba a los habitantes de Sudáfrica en grupos raciales distintos, imponiendo barreras en la vivienda, la educación, el trabajo y hasta el matrimonio. Mandela encontró en el Congreso Nacional Africano, ANC, la plataforma para combatir ese orden injusto. Desde sus primeros pasos en el ANC, se involucró en protestas pacíficas y campañas de resistencia. De la resistencia pacífica a la lucha armada, durante años, el ANC apostó por las manifestaciones no violentas, influenciado por figuras como Mahatma Gandhi, que había pasado un tiempo en Sudáfrica. Sin embargo, ante la intensificación de la represión y la masacre de manifestantes pacíficos, Mandela y otros líderes consideraron que necesitaban una alternativa militar. Así nació Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, la rama armada del ANC, en la que Mandela tuvo un papel destacado organizando sabotajes a instalaciones gubernamentales. El juicio de Rivonia, Mandela fue capturado y acusado de conspiración contra el gobierno. Durante el juicio, pronunció un discurso que se hizo histórico, donde afirmaba: «He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He atesorado el ideal de una sociedad democrática y libre». Fue sentenciado a cadena perpetua. Mandela cumplió gran parte de su condena en Robben Island, una inhóspita isla-prisión frente a Ciudad del Cabo. Allí pasó años de trabajos forzados en una cantera y de aislamiento, recibiendo pocas visitas y cartas muy censuradas. Podía haberse sumido en el rencor, pero optó por cultivar la lectura, la reflexión y el diálogo con sus compañeros presos. Durante este tiempo, su reputación como líder creció a la par que aumentaba la presión internacional contra el apartheid. Aunque encarcelado, Mandela siguió inspirando a los sudafricanos de todas las razas que anhelaban poner fin a la segregación. Para muchos, su figura se convirtió en un símbolo de la libertad que Sudáfrica necesitaba. Desde finales de los 70 y 80, diversos países impusieron sanciones económicas y diplomáticas contra Sudáfrica. El escenario era cada vez más insostenible para el régimen del apartheid. La comunidad internacional reclamaba la libertad de Mandela y el fin de las leyes racistas. Finalmente, bajo la presidencia de F.W. de Klerk, el gobierno sudafricano entendió que el apartheid había llegado a un callejón sin salida. En febrero de 1990, tras casi 27 años en prisión, Nelson Mandela salió en libertad. Ante la mirada del mundo, un hombre que había pasado más de la mitad de su vida adulta tras las rejas, emergía para hablar de reconciliación, diálogo y la construcción de una nueva Sudáfrica. En 1994 se celebraron las primeras elecciones democráticas en la historia de Sudáfrica, con sufragio universal. El ANC venció con amplia mayoría y Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Pero su auténtica grandeza no se limitó al triunfo en las urnas, sino en la forma en que usó el poder. Comisión de la Verdad y Reconciliación. En lugar de buscar venganza, Mandela impulsó este organismo para que víctimas y perpetradores del apartheid se oyeran cara a cara, exponiendo las atrocidades cometidas, pero promoviendo el perdón y la unión nacional.
Unificación a través del deporte. Mandela aprovechó el Campeonato Mundial de Rugby de 1995, organizado en Sudáfrica, para reconciliar a blancos y negros. Su aparición en la final con la camiseta de los Springboks, un símbolo de la minoría blanca, fue un gesto potente que unió a la nación. Reformas sociales y económicas, aunque no exentas de dificultades, buscaban desmontar la supremacía racial en la educación, la sanidad y el empleo, abriendo oportunidades para la mayoría negra, antes excluida de los recursos del país. El perdón y la reconciliación se convirtieron en la bandera de su mandato, sorprendiendo a quienes esperaban una venganza contra la población blanca. Mandela mostró que la justicia no siempre es castigo, sino la construcción de una sociedad nueva, basada en la igualdad y el respeto. Tras un único mandato, 1994-1999, Mandela se retiró de la presidencia, marcando la pauta de un liderazgo que no buscaba perpetuarse en el poder. Se convirtió en referente internacional en derechos humanos, recibiendo galardones como el Premio Nobel de la Paz, 1993, compartido con F. de Klerk, y el cariño de millones de personas que veían en él la dignidad encarnada. Durante sus últimos años, se dedicó a labores humanitarias, especialmente en la lucha contra el VIH-Sida, a través de la Fundación Nelson Mandela. Falleció el 5 de diciembre de 2013, dejando un vacío enorme y un ejemplo de integridad política y moral. ¿Qué podemos aprender de Nelson Mandela? Que la perseverancia y la capacidad de superar el rencor pueden cambiar el curso de una nación. Pasar 27 años en la cárcel no le robó la esperanza, la transformó en una fuerza inquebrantable por la igualdad. Defendió que la libertad verdadera no llega si cambias un opresor por otro, sino si construyes puentes basados en el respeto mutuo. Su vida nos enseña que la grandeza no está en la venganza, sino en la capacidad de unir y perdonar sin olvidar la justicia. Así termina la historia de un hombre que convirtió el sufrimiento en determinación y el rencor en reconciliación. Si la vida de Nelson Mandela te ha conmovido e inspirado, dale me gusta y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios a qué otro gran líder o luchador social te gustaría que dedicáramos nuestro próximo video. Nos vemos pronto para seguir descubriendo historias de quienes marcaron el mundo a golpe de coraje y esperanza.